evento académico, el licenciado René Chauer, Henry Sasa y todos los que se han visto involucrados en la realización de este importante evento académico. Para mí es sumamente grato participar y compartir conocimientos académicos en esta casa de estudio, y hoy que he llegado luego de casi 30 años, para mí ha sido impactante porque inicié estudiando Derecho aquí. Anteriormente se llamaba el Centro Regional Universitario de Chiriquí, el CRUCHI. Luego hice los 2 primeros años aquí y me trasladé a la ciudad de Panamá, donde terminé la carrera, pero realmente me trasladé 25 años en el tiempo y fue una cápsula muy importante para mí. Así que quería comentarles esa experiencia que tuve un tanto así abrumadora. Bueno, se me ha invitado a compartir sobre los principios procesales en el nuevo Código Procesal Civil. Ya de todos es conocido que la Ley 402 del 9 de octubre de 2023, publicada el 11 de octubre de 2023, comenzó a regir parcialmente. Uno de los primeros artículos que entró en vigencia es el número 1. Este artículo se denomina Principios y Reglas Comunes. Les comento que en la comisión en el primer debate de la comisión de la Asamblea Nacional de Diputados, el proyecto de ley llegó como simplemente principio. No obstante, una serie de procesalistas que se encontraban siendo parte de la comisión, entre ellos el Colegio de Abogados y profesores, detectaron que allí no solo hay principios, sino que existen otras características o circunstancias que no reúnen propiamente las características de los principios. De ahí entonces que la denominación del artículo quedó como Principios y Reglas Comunes. El artículo 1 dice Principios y Reglas Comunes. El proceso civil se regirá por los principios y reglas comunes siguientes. Así se enumeran y desarrollan 25 conceptos, sin distinguir si se trata de un principio o una regla común. Corresponderá al lector identificar según las características que corresponden a los principios si se trata de un principio, una característica o una regla común. Pero ¿cuál es la importancia de distinguir? Es una importancia más allá de lo académico. Hoy día la doctrina moderna, la doctrina procesal, ha estado involucrada en el replanteamiento de los principios procesales. Dentro de ellos, el maestro colombiano Hernán Fabio López Blanco, en su obra, analiza el tema siguiendo la corriente de los procesalistas mexicanos. Y nos dice que a partir de la idea fundamental de cómo se definen los principios en términos generales, según la Real Academia, que es la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. A partir de allí entonces se elaboran lo que son los principios procesales, definiéndolo como las bases o fundamentos en que se apoyan las instituciones en el proceso, según Carlos Arellano García. Por su parte, Adolfo Alvarado Belloso nos dice que son las líneas directivas fundamentales que deben ser imprescindiblemente respetadas para lograr el mínimo de coherencia que supone todo sistema. Ahora bien, ¿cuáles son las características que debe tener realmente un principio de derecho procesal? En esto nos colabora pues el maestro Hernán Fabio López Blanco y nos dice que las características son absolutos, es decir, no admiten contrarios. Desde que usted identifica en el nuevo Código de Procedimiento Civil, dentro del listado, alguno que tenga una excepción, entonces no estaríamos técnicamente y jurídicamente hablando de un principio, sino de una regla técnica, como veremos más adelante. Son permanentes, es decir, no se pueden modificar, no admiten excepciones, de manera tal que se deben observar siempre, sin distinción alguna. Y por último, son obligatorios. Tengamos en mente estas 4 características que le atribuye la doctrina procesal a los verdaderos principios de derecho procesal para entonces discernir y poder distinguir los que no son verdaderamente principios. A nivel de estudiantes se nos ha enseñado por muchos años una lista enorme de principios que obedecen a la realidad del sistema procesal del autor que lo estudia o a la corriente ideológica de la línea de pensamiento del autor.
Y así podemos encontrar de 15 a 20, cuidado más, principios procesales que se nos enseñan y se nos obligan a aprender en el estudio del derecho. No obstante, haciendo pasar por el tamiz o el filtro de estas 4 características, nos dice la doctrina que los principios procesales prácticamente se pueden reducir a menos de 10. Y veremos más adelante cuáles consideramos, en nuestra apreciación particular, cuáles son los verdaderos principios que están recogidos en nuestro nuevo Código Procesal Civil. Advirtiendo de antemano que la oralidad no es un principio para esta corriente de derecho, sino una regla técnica que se ha adoptado en base a la conveniencia del sistema, que ha visto que la escrituralidad no ha resultado en estos tiempos modernos, y hemos vuelto a los inicios del proceso en donde nació oral, pero a partir de innovaciones e inventos, pues se adoptó la forma escrita para que predominara. No es que el nuevo Código Procesal Civil, que va a entrar en plena vigencia el 11 de octubre de este año, va a ser oral puramente, sino que va a ser predominantemente oral, porque mantendrá la escrituralidad en algunos aspectos relevantes del proceso, tales por ejemplo la demanda, la contestación y la presentación de incidentes, dejando la fase de la admisión y práctica de pruebas y alegaciones para la fase oral, que es donde hay mayor compenetración, y es precisamente lo que detectó el órgano judicial como proponente del proyecto de ley que finalmente se convirtió en la ley, el obstáculo para el desarrollo diligente de los procesos civiles en nuestro país. Pero ¿cuál es la función de los principios? Los verdaderos principios son las guías del sistema y a su desarrollo se debe propender. Vienen a ser como el faro que ilumina a los barcos en su transitar hacia un puerto seguro. De la misma forma, los principios procesales son los que orientan al juez y a las partes en el desarrollo del proceso como serie concatenada de actos procesales dirigidos a lograr un fin, la resolución mediante la dictación de sentencia, ya sea declarando o reconociendo un derecho. Los principios procesales nos definen entonces como las garantías que dentro del sistema jurídico y en el contexto del proceso aseguran el respeto de los derechos fundamentales y por tanto apuntalan que la interpretación y aplicación de la ley ostente el fundamento que permita la certeza de la realización de la justicia. Entonces son los principios las bases que sostienen todo el proceso, y el juez debe interpretar y aplicar las leyes en función de esos principios, teniendo en cuenta que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial. El proceso no tiene un fin en sí mismo, sino en función de ser la vía para lograr el ejercicio y el desarrollo del derecho. Aquí es donde pues la corriente mexicana, los estudiosos que nos hablan de que paralelo a los principios, el proceso está integrado por principios, reglas, formas, y cada una cumple un rol diferente en el desarrollo del proceso. Las reglas técnicas son reglas de procedimiento que se implementan de acuerdo con las condiciones sociales, económicas y culturales que vienen a otorgar individualidad al respectivo sistema procesal, porque a diferencia de los principios, las reglas técnicas, también denominadas subprincipios, se adoptan empleando las que sean adecuadas en el momento histórico, e incluso elaborando normas basadas en el desarrollo de reglas que puedan ser contrarias. Por ejemplo, existe la oralidad y existe la escrituralidad. Entonces, cada vez que vemos que existe una contraria a la regla que estamos viendo, entonces estamos frente a una regla técnica y no un verdadero principio. Nos dice la autora Jacomet Ferrer que todas aquellas normas de comportamiento de los sujetos procesales y de desarrollo de las actuaciones procesales cuya aplicación depende de su utilidad o conveniencia en el caso concreto, lo que hace posible que en unos casos se apliquen unas y otras hipótesis en otros. Entonces, a esto se refiere como reglas técnicas. De ahí entonces que haciendo un análisis del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, podemos decir, salvo mejor opinión,
que principios como tales encontramos en la constitucionalización del proceso, el control de la convencionalidad, la tutela judicial efectiva, la instrumentalidad, la gratuidad, la independencia de jueces y magistrados, la legalidad procesal. ¿Y por qué? Porque no va a encontrar un proceso en donde exista que no haya legalidad o que un juez o un magistrado no sea independiente. No va a haber uno contrario, no va a haber una excepción a la regla que se aplique. Entonces son inmutables estos principios de igualdad. No va a poderse desarrollar ningún proceso que tenga una excepción a la igualdad que deben tener las partes. En la economía procesal, igual, no encontraríamos ningún proceso en donde el juez esté dirigido a velar porque el proceso se cumpla dilatadamente. Obviamente decimos esto de manera voluntaria. Sabemos que los procesos no duran lo que esperamos, pero no es porque el juez haga lo necesario para dilatarlo, sino que incluso en eso colaboramos los abogados, las partes y el propio sistema a la hora de desarrollarse el proceso. A veces estamos en tribunales donde pide oficial a uno que está al lado para practicar una prueba porque le remite una prueba de informe y dura un mes. Entonces no es el juez, es el propio sistema que nos ha llevado a esa dilatación procesal. La lealtad y buena fe, evidentemente no hay ningún proceso que admita la falta de lealtad y buena fe procesal de las partes. Por tanto, son estos los verdaderamente principios procesales. Existen otros en el artículo 1 que podríamos decir que son principios probatorios, como sería el de la apreciación de la prueba que se establece, que es la regla de la sana crítica, pero principios procesales serían estos. Reglas comunes entonces o reglas técnicas, dentro del artículo primero veríamos el que nos denomina dirección e impulso del proceso, la sustanciación, la inmediación. En este fenómeno de la inmediación, la doctrina hoy estudiosa que está tratando de replantear el concepto de los verdaderos principios, nos dice que la inmediación en estos tiempos modernos ya se ha constituido en un obstáculo para el desarrollo y el logro efectivo de los procesos, de manera tal que conceptualizarlo en hoy día, en que el juez debe estar presente en todos los actos procesales, es querer amarrarlo a una situación realmente imposible. ¿Por qué? Los que somos abogados vemos que una cosa es la expectativa y otra es la realidad. Vemos que un juez en un tribunal tiene 3 audiencias en la mañana y no necesariamente está llevando adelante la práctica y las pruebas en los 3, porque está dirigiendo una, el oficial mayor está dirigiendo otra y el asistente otra. O en los casos en que el juez tiene que comisionar a otro de una circunscripción territorial diferente para practicar la prueba. Entonces, hoy día, con las tecnologías que están a nuestro alcance, un juez muy bien puede practicar la prueba virtualmente, recibir un testimonio. A propósito de la pandemia, el órgano judicial demostró pues, la efectividad en la utilización de las nuevas tecnologías, de manera tal que los procesos no estuvieron paralizados gracias a la ley 75 de 2015 que permitía el uso de las nuevas tecnologías y pudimos entonces en pleno año 2020 con la pandemia llevar a cabo audiencias a través de Teams o de estas aplicaciones que surgieron en el momento y nos permitieron adelantar el proceso. Hubo países en donde no tenían esa posibilidad de implementar legalmente estructurada y hubo problemas verdaderamente de paralización. En Panamá eso no sucedió del todo, pues les repito, gracias a la ley 75 del 2015. Principios y reglas técnicas. La distinción va más allá de la simple parte académica, porque les reitero, realmente distinguir entre un principio y una regla técnica conllevará a que no nos quedemos atrás enclaustrados de forma tal que malentendiendo una regla técnica como un principio queramos implementarla a toda costa a pesar de que sea un obstáculo para el proceso. Miren, el proceso civil está compuesto a raíz de algunas formas.
formas que no tienen una razón en sí misma, sino que detrás de esa forma hay un derecho que es protegido. Por ejemplo, cuando la ley establece que una determinada resolución judicial tiene que ser notificada personalmente, esa es una forma. O hay otros casos en los cuales tiene que ser notificada por edicto en el tribunal. Aquí lo que la ley garantiza y protege no es la forma en sí misma, que sea personal o por edicto, sino el derecho que está detrás de ella. Y me explico. Por ejemplo, la admisión de la demanda es una resolución que debe ser notificada personalmente. ¿Y por qué? Porque una vez notificada personalmente, el demandado podrá, si así lo desea, ejercer plenamente su derecho de defensa. Eso no lo lograría si esa resolución se le notifica a través de un edicto registrado en un tribunal. Pero puede pasar, por ejemplo, y la ley lo permite, que una persona conteste la demanda sin haber sido notificado de la admisión de la demanda. Y viene un juez, sobre pretexto de cumplir con el principio de la estricta formalidad, dice: no, es que voy a anular, estando a dictar sentencia, porque aquí no consta que el demandado se notificó del auto que admitía la demanda y le daba traslado. Eso no es posible, porque a pesar de que no se cumplió la forma, se logró el objetivo, que era que el demandado tuviese conocimiento y pudiera ejercer su derecho de defensa a través de la contestación de la demanda. Ejemplos como esos nos permiten presentar que el proceso, más que ser formalista, es de formas atenuadas, pero teniendo presente que no es la forma lo que se protege, sino el derecho que está detrás de la forma. Dentro de los principios, entonces, que hemos advertido en el artículo 1 está el de constitucionalización del proceso, cuya conceptualización, pues no se las voy a dar, está precisamente desarrollada en el artículo 1, y lo que sí les puedo decir, pues, que la idea de esto es hacer que el juez tenga conocimiento que el proceso está desarrollado en función a la norma o a la ley fundamental, que es la Constitución. Recordemos que el artículo 215 de la Constitución dice que las leyes procesales se deben inspirar en la economía procesal y el desarrollo sin dilaciones. Entonces, a eso es lo que ha apuntado este principio procesal de decirle al juez que las disposiciones del procedimiento civil se fundamentan en los principios y garantías y valores constitucionales que sirven de guía en la configuración del proceso y del precepto procesal y orientan el diseño de las estructuras procesales. Entonces, básicamente, eso es la guía que se le está dando al juez. Usted tiene que tener presente siempre en el desarrollo del proceso las normas constitucionales. Control de la convencionalidad. Bueno, nuestro país es signatario de una gran cantidad de derechos humanos, los cuales, en virtud del artículo 4 de la Constitución, entran a lo que es el bloque de la constitucionalidad. Lo que está diciendo este principio, que el juez no puede soslayarlo, no admite excepción, es permanente e inmutable, que el juez o magistrado, al proferir sus decisiones dentro del proceso civil, promoverá, respetará, protegerá y garantizará de oficio, sin necesidad que las partes se lo adviertan, los derechos humanos, y tiene la obligación de aplicarlos e interpretarlos conforme a la Constitución Política de la República de Panamá y los tratados y convenios internacionales sobre la materia ratificados por el Estado de Panamá. Es decir, el juez va a aplicar en el desarrollo del proceso y respetar los tratados que tienen que ver con los derechos humanos. La tutela judicial efectiva. Este evidentemente es otro principio. Si bien no está desarrollado constitucionalmente como sí lo hace la Constitución española en el artículo 25, nuestra Corte, el Pleno, a través de múltiples fallos, ha dicho que este principio o derecho fundamental se encuentra contenido en el artículo 32 y es el derecho que tiene toda persona a acudir a la jurisdicción civil para el ejercicio o reconocimiento de sus derechos sustanciales o para la defensa de sus intereses o de las relaciones jurídicas que le conciernen.
así como también a obtener del tribunal competente una respuesta motivada. Ni siquiera a través de este principio se trata de que usted, cuando presente una demanda, obtenga una sentencia favorable. Lo que la ley busca es que usted reciba un pronunciamiento con base al cumplimiento y desarrollo de las estructuras procesales y evidentemente a la ejecución de la sentencia que el juez dicte con motivo de ese proceso. Ese es el derecho a la tutela judicial efectiva, que se recoge como principio entonces en el nuevo Código de Procedimiento Civil. La instrumentalidad nos dice este principio que el objeto del proceso civil es el reconocimiento de los derechos de las partes consignados en la ley sustancial. La omisión de trámites y formas no esenciales no valdrá de pretexto para desconocer los derechos sustanciales en la sentencia que decide el fondo de la controversia. A esto es lo que me refería. El juez no puede, al momento de dictar la sentencia, decir, no, lo que pasa es que pese a que el demandado contestó la demanda sin notificarse de la admisión, yo tengo que declarar la nulidad de lo actuado. Ahí se logró el cometido. Entonces, eso es lo que apunta el principio de la instrumentalidad, que el juez dicte una sentencia de fondo pese a la omisión de formas que no sean esenciales. Gratuidad del proceso. Evidentemente el acceso a la justicia es gratuito en el sentido de las gestiones ante los tribunales que no causarán gravámenes a las partes, salvo las excepciones que la propia ley establezca. La gratuidad del proceso no quiere decir que las partes, a la hora de litigar en defensa de sus derechos o reconocimiento de sus intereses, no tienen que contratar un abogado. Simplemente que en el desarrollo del proceso no tienen que incurrir en obligaciones o establecer pagos o tributos. A eso se refiere. Pero evidentemente genera gastos que deben ser asumidos. Principio de independencia de jueces y magistrados. Evidentemente este es un principio que constituye un pilar de la administración de justicia y sobre todo del derecho procesal, en la medida que los jueces y magistrados son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y la ley. Un juez siempre deberá resolver conforme a su leal y sabio entendimiento de la causa que se le presenta, sin estar sometido a presiones ni de sus superiores, ni de los medios de comunicación, ni nada. Realmente la posición de juez es bien dura. Se lo dice una persona que, al igual que el licenciado Chavo, fue juez durante muchos años en el órgano judicial, y la verdad la gente no entiende la soledad y lo poco grato que a veces es ser juez a la hora de decidir. En un proceso nadie sale contento las dos partes. Siempre habrá una que pierde y otra que sale favorecida. El que sale favorecido dice, se le reconoció su derecho. Y el que perdió, el juez es un bruto o un vendido. Pero nunca dice el juez, el que perdió, el juez actúa en derecho. De verdad que es una profesión sumamente ingrata ante los ojos de la gente, pero placentera para quienes lo viven y tienen la vocación de administrar justicia, de alguna manera usurpar las funciones de Dios. Legalidad procesal. Las actuaciones del tribunal se rigen por las normas constitucionales, convencionales y legales. En el momento de proferir sus decisiones, los jueces tendrán en cuenta, además de la jurisprudencia y la doctrina, los procesos se sustentarán en la forma prevista en este código. Quiere decir entonces que el juez no puede desapegarse o desvincularse de las normas que le indican el procedimiento. Actualmente la Corte tiene un criterio para conceder el amparo, que es la de vinculación de las fuentes del derecho. ¿Cuándo opera? Cuando un juez, entendiendo correctamente cuál es la norma aplicable, busca soluciones fuera de la norma. Por ejemplo, en vez de seguir un proceso sumario, el juez sigue un proceso ordinario. O interpreta o aplica una norma diferente a la que es la correspondiente a la solución del caso. Es lo que deviene en un momento dado en arbitrariedad.
porque el juez está vinculado legalmente a la interpretación y aplicación de las normas correspondientes. Concentración. El proceso se desarrolla dentro de la menor cantidad de actos procesales. Siempre que sea corta la naturaleza de la pretensión o solicitud, el tribunal de oficio o a petición de parte deberá concentrar en la medida de lo posible en un mismo acto todas las diligencias, abreviar los plazos que sean permitidos y programar las audiencias de manera que éstas puedan surtirse dentro de los términos previstos en la ley. Un juez, por ejemplo, a la hora de que se le presenta una demanda, si considera que la demanda no reúne los requisitos, deberá ordenar su corrección. Y una vez ordenada y la persona corrige la demanda, no es que el juez vuelva a hacer un examen y advierte que nuevamente omite un requisito y le manda a corregir otro. Yo llegué a ver penosamente en un tribunal donde ordenó el juez de oficio 3 veces corregir la demanda y cada vez iba como por parte, cuando la ley le faculta para ordenarlo, pero es por una sola vez. Debe hacer una revisión integral del escrito de demanda y si advierte que uno o más de uno de los requisitos no son observados, en una sola resolución mandarle a corregirlo todo, pero no ir por partes. O sea, en el caso que les planteó, lo vi hacerlo 3 veces y al final la admitió y terminó en un desastre del proceso porque era una demanda imputada. Pero bueno, el juez en eso no se debe meter al momento de la admisión, solo debe verificar si se cumple la forma. En el Código Judicial era el 665, el artículo que establecía los requisitos de la demanda. Contradicción. Evidentemente que este es otro de los principios que no admiten excepciones, no admiten contrarios, son permanentes e inmutables. E implica que las partes tienen el derecho a contar con la oportunidad procesal para exponer sus hechos, argumentaciones y de contradecir a la parte contraria, de intervenir en las actuaciones y de aportar los medios probatorios que respalden su pretensión o su defensa. Esa fase de contradictoria es un principio que no puede ser soslayado por el juez por el hecho de solo recibir las pruebas de una parte y dejar en indefensión a la otra parte. Recordemos que entonces aquí va de la mano con otro principio, que es el de la igualdad, al cual hicimos referencia anteriormente. De igualdad, evidentemente, el juez debe interpretar y aplicar la ley en igualdad sin discriminación de sexo, raza o cualquier otro factor. La igualdad no solo va en la aplicación de la ley, sino en la interpretación. Entonces, aquí es donde viene la importancia del precedente como tal, porque no es que un juez, ha dicho la Corte Constitucional Europea, no es que un juez no puede variar su criterio, sino que cuando lo varíe debe motivar, porque los asociados ante más de 3 fallos en idénticas condiciones, iguales circunstancias, tiene ya una previsibilidad y espera que su caso, que tiene las mismas circunstancias que otro que usted estudió, sea fallado de esa forma. Pero vaya sorpresa que a veces uno se encuentra que en el caso suyo el criterio varía y ese no es el problema. El problema es que el juez o el magistrado no le motiva porque le ha variado el criterio. Entonces ahí es donde se viola ese principio de igualdad en la interpretación y la aplicación de la ley. Congruencia. La resolución que ponga fin al proceso civil debe recaer sobre la cosa, cantidad o hecho disputado, declaración solicitada o punto controvertido. Si se ha pedido menos de lo probado, solo se concederá lo pedido. Si el demandante pidiere más, el juez solo reconocerá el derecho a que probar. Realmente, pues, este es un principio que recoge el nuevo Código Procesal Civil. Sin embargo, debo comentarles que me tocó leer en un momento dado un autor que establecía un planteamiento interesante, no digo que esté correcto, pero llama a la reflexión. En verdad, cuando usted presenta una demanda, que puede ser que lo haga de apuro, usted dice, la pretensión mía es $1 millón, y usted en el proceso prueba que es $1,5 millones. Ahí el juez le reconoce de lo pedido, lo probado, el millón. Ah, pero entonces cuando usted pidió $1 millón, pero prueba 500.000, entonces le concede menos.
pero si el derecho es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustantiva, ¿no sería justo, se pregunta este autor, que si yo pedí 1 millón y probé 1,5 millones, se me reconozca ese 1,5 millones? Lo dejo ahí para reflexión, pero es importante, ¿no? A veces lo que nos puede parecer un momento como una idea descabellada puede resultar posible en la medida de que queremos aplicar justicia. Decía una vez, recuerdo en España, en un seminario que tuvimos allá de capacitación, se planteaban los magistrados, si los jueces y magistrados, y una interrogante importante, hacen justicia o aplican el derecho. Realmente para mí la reflexión es que aplicamos el derecho, porque hacer justicia a veces conllevaría desconocer el propio derecho. ¿O acaso es justo que si alguien le debe $100,000 por el hecho que transgredió más del término que señala la ley, ya no le tenga que pagar, porque operó la prescripción y la obligación quedó como naturales? Es decir, que no tienen poder coercitivo para ejercer. Entonces, si existiera verdadera justicia, usted debiera pagar en todo momento. Entonces, cosas como estas, pues, llegarán a momento a dejar una profunda reflexión y saber si realmente, pues, se hace justicia o se aplica el derecho. Creo que lo que hacemos realmente, y que hacen los jueces, es aplicar el derecho que la sociedad ha reconocido como el mejor medio para mantener la paz social, aceptado por la mayoría. Pero justicia, bueno, algunos casos, decían los romanos, la equidad, que es el correctivo de la justicia. A veces lo vemos en jueces valientes que van más allá de la simple aplicación del derecho y aplican justicia, pero evidentemente debidamente fundamentada en la ley que se lo permite. La economía procesal es un principio por el cual el tribunal deberá dirigir el proceso de forma que conduzca a la reducción de tiempo, costo y esfuerzo en la realización de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones procesales que tengan tal calidad. La economía procesal no puede suponer la afectación de los derechos y garantías reconocidos en la ley. El juez no puede, su pretexto de hacer posible la economía procesal, saltarse una etapa importante del proceso u obviar algún trámite. No se trata de, por lograr menos tiempo, sacrificar los derechos de las partes. A eso es que aspira la economía procesal. Lealtad y buena fe. Esto es un principio del derecho procesal y por el cual las partes, sus apoderados, quienes los representan procesalmente, terceros y demás intervenientes en el proceso, deberán actuar y ajustar su conducta a la lealtad, buena fe procesal, la probabilidad y veracidad de los hechos alegados. La colaboración al proceso integra el deber imperativo de los sujetos procesales de mantener una conducta procesal conforme a la ética profesional. Qué difícil ver esto cuando uno, por ejemplo, en un caso interroga a un perito designado por la parte demandante en una prescripción de una finca que vale aproximadamente $12 millones y él te dice que él estaba obligado a buscar las pruebas que favorecían al que lo contrató. Desconociendo esto el perito, que él es un auxiliar de la Administración de Justicia y debe buscar tanto lo que le favorece como lo que le desfavorece. Ya él, una vez es designado perito por la parte, no responde a las partes, responde al proceso y colabora con el juez en la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley. Sin embargo, pues la lealtad, la ética y la buena fe procesal es algo que poco se ve, pero se debe obligar a cumplir y el juez tiene los poderes para que eso se cumpla. Publicidad y transparencia. La tramitación del proceso en general se debe tramitar de forma que sea público y transparente. Pero esta publicidad y transparencia es para las partes y en oposición, porque vemos que hay casos en los que el juez, por cuestiones de moralidad, seguridad o solicitud de las partes, puede hacer que el proceso no sea público, es decir, abierto a todas las personas. Y eso no quiere decir que deje cumplir la publicidad. Lo que quiere este principio, que no volvamos a los tiempos de la Inquisición, en donde a usted solo se le aparecían con la sentencia, diciéndole
que lo habían condenado y que iba para la horca. A eso es que se refiere la publicidad, que las partes tengan conocimiento de los hechos que se le atribuyen y pueda ejercer debidamente su defensa, aportar las pruebas, conocer las pruebas de la contraparte y todo lo demás, que haya transparencia en ese tramitar del proceso sin que exista el ocultismo o el secretismo de una parte hacia la otra. Bueno, en definitiva, podemos concluir señalando que la enunciación de los principios y reglas comunes se hace en el Código Procesamiento Civil sin la debida distinción entre unos y otros, por lo que corresponderá al intérprete, sea este el juez o abogado, de las partes llevar a cabo el respectivo análisis para identificar de qué figura se trata. De manera que, a través de la correcta identificación y el adecuado entendimiento de los principios y reglas comunes, se pueda desarrollar correctamente el procedimiento y lograr el fin del proceso, esto es, la efectividad de los derechos reconocidos en la ley supranacional. Les agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias.